subí un PowerPoint con algunos puntos básicos de la unidad 2. Así que hoy vamos a hablar un poquito más de la unidad 2 que de la 1. ¿Han tenido alguna dificultad? Los que han leído, por supuesto, o han surgido algunas preguntas de la unidad 1. Silencio. ¿Algún comentario? Por mi parte, yo creo que más que nada es el tema de poder llegar a unir los conceptos con lo que vamos viendo durante la clase. Las primeras páginas que leímos, que eran las de 44 carillas, esa fue un poquito más difícil de interiorizar lo que decía, pero ya después con lo que correspondería a la unidad 2, la verdad que no, porque es algo que años anteriores y en materias anteriores ya hemos visto. Así que bueno, eso. Entonces, gracias, Shirley. Lo que vamos... Buenísimo. Hola, doctor. Yo me quiero matricular, pero no me puedo inscribir a su cátedra bioética. Esa es la matriculación. ¿No te has podido matricular, Milton? Sí, me matricularon la semana pasada, pero yo no me puedo meter a su cátedra. Sale como desactivado. Mira, le voy a preguntar a la gente de sección alumnos, porque en el listado que me pasaron no figurabas. Claro que yo me matriculé el jueves, o sea, me matricularon el jueves. Recién ahí me matricularon. Bien, entonces hoy tu apellido es Córdoba con B baja, ¿no es cierto? Córdoba Mero. Ajá. Milton Córdoba. Sí, Milton. Sí, mira, cuando terminemos la clase, si en el listado, digamos, de la cátedra estás, yo te activo. Si no llegas a estar, averiguo en sección alumnos qué ha pasado, porque desde informática te tendrían que activar. Claro, de hecho le escribí a una persona, o sea, de ahí un correo, pero no me respondieron. Eso es lo que pasó. Bueno, lo resolvemos después. ¿Quieres problema? Me escribís al correo mío. Ok, listo, gracias. Sí, si estás en el listado, no de nada, si estás en el listado es automático que tú te puedas matricular. ¿Alguien más ha tenido problema con la cátedra virtual? No. El que ya otorga, así que no deben haber tenido problemas. Bien. Con la unidad 1, si no han surgido inconvenientes, yo les voy a poner, digamos, algunos puntos para que ustedes sepan que sí o sí los tienen que saber. Si yo les pregunto ahora, ya que no han tenido problemas, ¿quién fue y quién fue Heidegger? ¿Me podría alguien decir de manera, o sea, con sus palabras, no leyendo un apunte, por ejemplo, se ubican en qué momento del libro que aparecen Potter y Heidegger? Yo lo que sí le podría decir es básicamente que Potter, sobre la duda que le hice, como que Potter se dedicó más a la bioética en las relaciones interhumanas, digamos, no como otros por ahí que se dedicaron a ver más la bioética del hombre con las plantas y con otros seres vivos no necesariamente humanos. Y Heidegger creo que se dedicó más a la bioética médica propiamente dicha. Y fue Potter no era médico, era un chico que si bien en realidad no es tan posterior, o sea, ellos eran contemporáneos. Heidegger, muy bien, Iván. Potter y Heidegger eran contemporáneos, por eso que algunos dicen que la bioética nace de manera bilocada. Por una parte, en dos universidades de Estados Unidos. Potter, como vos decís, con una idea de las relaciones, él veía esa crisis, por eso, si han leído el artículo de Mario Vargas Llosa, que plantea bastante bien y de manera muy accesible, porque lo publicó en un diario, no lo publicó en un libro de ética,
Mario Vargas Llosa da pie entre la crisis que existía entre los humanistas y los científicos, las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿no? Entre lo que se llamaban los científicos y los intelectuales, que uno muchas veces lo va a ver y en realidad es un defecto, ¿no? Porque cuando hablan algunas personas de intelectuales, se refieren a las personas que son de las ciencias humanas, y en realidad intelectual también puede ser alguien que se dedica a la física cuántica, ¿no? Entonces, Potter, como vos has dicho, Iván, él tenía este puente hacia el futuro, era para unir las ciencias humanas con las ciencias duras. Y al año siguiente, en el 70-71, Andrés Heleger, que era médico, a diferencia de Potter, que era químico, Andrés Heleger, cuando funda el John y Rose Kennedy, lo funda como un instituto para que en ese momento estaba como empezando su apogeo en todo lo que es investigación en reproducción humana, y también el instituto se llama Estudio de Bioética. Entonces, ustedes tienen que saber que los dos, algunas corrientes dentro de la bioética dicen que Heleger fue el padre de la bioética circunscripta como ética médica. Y acá también me parece importante que ustedes, si alguno el día de mañana hace un curso de posgrado de bioética y les dan clases los filósofos, les van a decir que en realidad la bioética no se limita a la ética médica. La bioética es muchísimo más amplio, pero nosotros, como ustedes están estudiando medicina y estamos en una carrera de medicina, nosotros nos limitamos a un sector de la bioética. Pero es importante que tengan el concepto de que la bioética es mucho más amplio, porque al hablar de ciencias de la biología, hablamos también de todo lo que es ambiental. Y otro tema que también es importante, si yo les pregunto qué es el informe Belmont, y más que qué es el informe Belmont, ¿por qué es importante? Porque ustedes pueden googlear ahora o ver en el teórico qué fue el informe Belmont. O sea, ningún alumno de bioética tiene que desconocer cuál es la importancia del informe Belmont, porque fue como una bisagra dentro de lo que es la historia de la bioética. ¿Alguno se animaría a decirlo? Hoy están más tímidos, espero que los próximos lunes estén menos tímidos. Profe, ¿puede ser que de ahí surgen los primeros principios de la bioética? En realidad, claro, es como el puntapié inicial para que surjan los principios después anglosajones, pero muy bien, surgen los primeros principios de la bioética y orientados específicamente a un área. ¿Te acordás, Helen, a qué área específicamente? No me acuerdo el área. Sé que era el respeto a las personas, beneficencia y justicia. En las investigaciones, Doc. Ajá, muy bien. A la primera Sobre ronda, la investigación en humanos. Bien, ajá, muy bien. Entonces, aprovecho que algo que dijiste recién, recuerden que no es beneficencia, sino que es beneficencia. Uno, por una cuestión de mnemotecnia, le resulta más fácil decir benefi y se acuerda de la palabra ciencia, pero es beneficencia y no maleficencia. Entonces, muy bien. Por una parte, lo que recién dijiste surge primero bioética, de los cuales quedan dos, ¿cuáles son? El de beneficencia y el de justicia. El de justicia después cambia un poco el significado con Beauchamp y Childress. Y hay un tercer principio, que es el informe Belmont, que es el principio de respeto a la persona, que después la corriente anglosajona va a seguir enunciándolo de la misma manera, sino que en vez de hablar de respeto a la persona, ¿qué principio va a declarar no maleficencia. Beauchamp y Childress? Está el de no maleficencia, muy bien, pero hay otro más. En vez de hablar de respeto a la persona, acuérdense, autonomía. Entonces, autonomía es un tema sobre el cual vamos a hablar bastante. En la próxima clase lo van a tener con la profesora Berti García.
Pero el concepto de que el paciente tenga autonomía es algo importante. O ustedes cuando todos somos pacientes en algún momento, ¿les parece que es importante que como pacientes seamos autónomos? Sí, tenemos también nuestros derechos de poder tener nuestras propias decisiones, de poder elegir si queremos seguir o no un tratamiento, o de si queremos o no hacernos tal o cual estudio. Bien, entonces, ¿y la autonomía les parece acá, dice Micaela, que es importante? A ver, que se me borró. Porque se debe respetar la opinión del paciente. Muy bien. ¿Y por qué surgirá el concepto de autonomía o este principio de autonomía? Porque en la historia de la medicina, ¿qué había pasado? El médico era muy paternalista, entonces lo que solía pasar era que si uno decía se hace A y el paciente no tenía opinión. Entonces, con este principio lo que hacemos es ayudar al paciente a tratarlo como una persona y no como alguien inferior, digamos, al médico por tener sus estudios. Muy bien, Belén. La relación médico-paciente era sumamente asimétrica. De todas maneras, la relación médico-paciente, una buena relación médico-paciente a veces no puede ser totalmente simétrica, a veces siempre hay una cierta asimetría, pero lo que se ha dado con estos experimentos en seres humanos, el de Tuskegee, el de Willowbrook, el Hospital de Enfermos Crónicos Judíos, habían sido, digamos, como aberraciones. Entonces, la autonomía es importante, ya después lo vamos a ver bien la semana que viene, la definición que uno da de los términos es fundamental, porque a veces uno está hablando, usando una misma palabra, y para unas personas tiene un significado y para otros tiene otra. Cuando nosotros tengamos interés en que ustedes conozcan bien las definiciones de los términos, se los vamos a decir y se los vamos a poner en los teóricos. Pero volviendo al informe Belmont, entonces el informe Belmont surgen los 3 primeros principios. Respeto a la persona, que después se va a modificar como autonomía, el de beneficencia y el de justicia. Y el limón, otro que también no me acuerdo quién lo había contestado, surge para poner un límite a las investigaciones en seres humanos, es decir, surge con un objetivo muy concreto, que después la bioética, vamos a ver que lo que es investigación médica forma una parte de los dilemas que puede tener la bioética, pero la bioética abarca muchos otros temas. Pero entonces, específicamente el informe Belmont marca el inicio, el enunciar principios bioéticos en un aspecto, en un área muy determinada, que es la investigación en seres humanos. Es más, fíjense que se demoran 4 años los integrantes de la comisión, que esa comisión la forma el Congreso de Estados Unidos explícitamente, para que investigue sobre, o que dé ciertas conclusiones, y ellos emiten o enuncian esos principios, y se demoran 4 años en hacer ese informe. Pero es como una piedra fundamental el informe Belmont, es decir, ningún estudiante de bioética puede desconocer en qué consiste el informe Belmont y por qué es tan importante. Sí, Cristian. Hola. Pero el informe Belmont, ¿fue un informe o fue una ley? No, fue un informe. El informe Belmont es eso, es un informe donde dice que hay que respetar, hay que tener respeto a la persona, el principio de beneficencia y el de justicia. Después vendrán otras leyes, pero es un informe hecho por expertos, que era una comisión, que era la comisión Belmont, pero no es una ley, Cristian. Perfecto, gracias. No, de nada. Después sí hay leyes sobre derechos del paciente, que eso cada país va a tener, y nosotros tenemos nuestra ley de derechos del paciente. Pero en Estados Unidos la ley específica que tiene la desconozco. Si te tuviera que decir ahora, la desconozco. Hay un artículo que yo les puse, que en realidad es el primer capítulo de un libro de Burgos sobre el personalismo. No sé si alguno habrá leído más de 4 páginas del capítulo,
porque es, excepto al que le guste filosofía o haya ido a un colegio con orientación, digamos, en ciencias humanas, el resto creo que en la 5ª página debe haber dicho para qué me han dado para leer esto. En realidad, a veces hace falta en estas materias, y bioética viene como la culminación de todo lo que ustedes han visto en antropología, en ética, en teoría del hombre, viene como para que uno redondee algunas cosas, tenga fundamentos y pueda obrar, porque eso es lo que a nosotros nos interesa, que ustedes puedan salir con herramientas para poder actuar moralmente de acuerdo a lo que es correcto y que tengan fundamentos para decir, yo sí hago esto o yo no hago esto y por qué. Entonces, si alguien pudiera resumir, el capítulo no tiene desperdicio porque es una síntesis, digamos, muy buena, es como un repaso a las distintas corrientes filosóficas, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Pero lo que nos interesa es que ustedes tengan un background para poder entender por qué surge una corriente en Europa, básicamente, que es la corriente personalista. ¿Alguien podría decir algo o qué le quedó de lo poco que leyó o qué le quedó si vio el video de cuál fue el aporte que hizo Mounier, Emmanuel Mounier? ¿Por qué surge una corriente que se llama personalismo? ¿Cómo, Iván? Porque empezó a hacer como un contraste en lo que se estaba viviendo en el mundo, sobre todo del capitalismo y del socialismo. A eso se refiere lo del colectivismo, que era Claro. me parece que era el pueblo sobre la persona y no me acuerdo del otro. Colectivismo, Individualismo. creo. No, individualismo y colectivismo. El individualismo, eso. Bien. Claro, que estaba el pueblo sobre la persona Individualismo. y el otro la persona sobre el pueblo, creo. Claro, las corrientes individualistas, por ejemplo, las corrientes capitalistas, el individuo está por encima de la sociedad. Entonces, nunca los extremos son buenos, nunca. Entonces, una sociedad exclusivamente individualista es una sociedad totalmente egoísta, donde el individuo dice, bueno, sálvese quien pueda, si yo estoy bien, si yo me salvo, no me importa el resto, ¿no? O sea, lo estamos llevando a un extremo. Y por el otro lado teníamos corrientes colectivistas de derecha y de izquierda. ¿Cómo, Iván? Que eran más como marxistas, ¿no? Claro, había un colectivismo de izquierda, que era el marxismo, y un colectivismo de derecha, que era el nacionalsocialismo de Alemania, por ejemplo, y también todas las políticas socialistas por ejemplo, en Italia, ¿no? Entonces, había colectivismos de derecha y de izquierda, o sea, estaban en los dos extremos, donde para uno era más importante la sociedad, para el otro el pueblo o el Estado, pero las dos imponían que por encima del individuo, o sea, el individuo era, si ustedes han leído parte del texto, era como un detalle dentro de la sociedad, lo que importaba era el bien como sociedad, se sacrificara quien se sacrificara. Entonces, ante esas dos situaciones tan extremas, surge una propuesta, especialmente en Europa, que era donde se estaba viviendo realmente la crisis, porque en esto Estados Unidos, o sea, participaba de costado, ¿no? Y entonces se postula que lo importante no es ponderar el individuo o ponderar la sociedad, sino que considerar a la persona dentro de una sociedad, o sea, trata de llegar como un punto intermedio, ¿no? Y entonces tiene una corriente. Recuerden que para que existan corrientes bioeticistas, tiene que haber soportes en corrientes éticas, que a su vez se soportan en corrientes filosóficas. Entonces, va a haber ciertas corrientes filosóficas donde dicen que lo importante es el individuo, y que el individuo, y eso viene desde la época de Kant, es un sujeto, no es un objeto. Y eso es importantísimo para nosotros en bioética, porque a veces uno con toda la biotecnología se borran a veces un poco los límites y las diferencias entre lo que es un objeto, lo que es una cosa y lo que es un sujeto. Kant
¿qué es lo que va a decir? El ser humano es un fin en sí mismo. Entonces, no es un medio, no puede ser usado como una cosa, como nosotros podemos usar a lo mejor un lápiz o un libro. Cada ser humano es un fin en sí mismo, es un sujeto y por eso tiene valor, no tiene precio. Y de ahí también el concepto de dignidad, que nosotros lo vamos a retomar y que es fundamental. O sea, las personas tenemos dignidad, las personas tenemos, no tenemos un precio, no somos cosas. Entonces, basado en lo que venía del sujeto del hombre como fin en sí mismo de Kant, un poco el personalismo toma y dice, lo que importa es la persona, es el ser humano que tiene derechos, con una visión de solidaridad, porque si no nos íbamos de nuevo a lo que era el individualismo. ¿Les queda eso relativamente claro? Acá se sonríe la profesora. A ver, si alguno se anima y es valiente y se anima a leer el capítulo, ya van a ver que es interesante porque a uno le da un marco teórico e histórico importante. Es decir, el personalismo, fíjense cómo, bueno, la corriente anglosajona, cuando surge la bioética, surgen a partir de crisis importantes, ¿no? Una es una crisis de ver cómo se usaba al hombre como un objeto de estudio, como una cosa, y el personalismo, que después lo va a tomar también la bioética, pero es que es una corriente filosófica, surge a partir de grande. Recuerden que los grandes cambios en la historia no se han hecho a partir de las armas, a partir de lo que está entre las dos orejas, como dicen algunos, ¿no? A partir de lo que se piensa. Las grandes revoluciones son de tipo filosóficas, no son de tipo armamentistas, si podemos decir. Bien, entonces de la unidad 1, otro punto que también tienen que saber, si les preguntamos o alguien les pregunta, ¿qué es el Hastings Center? Si ustedes lo googlean, van a ver que fue el primer centro o instituto donde se estudia bioética y que el título lo decía. Pero yo la pregunta que les hago no va a eso, sino que el Hastings Center plantea que hay que dar soluciones a problemas éticos y dice de qué índole específicamente. Si nosotros nos situamos en el informe Belmont, había que dar una solución a las investigaciones con seres humanos. En cambio, el Hastings Center, si ustedes ven en la filmina, etcétera, o en la diapositiva, específicamente en la fundación dicen que es un centro de estudio que en la actualidad sigue y que va a estudiar problemas éticos, pero no relacionados específicamente a investigación en seres humanos, sino que ¿alguno sabe a qué tipo de problemas éticos se está refiriendo el Hastings Center? De las modernas biotecnológicas. Muy bien. Y también lo puso, gracias John y gracias Mónica. De las biotecnologías. ¿Y cómo podrían definir con sus palabras lo que es la biotecnología? No es tan sencillo. Por ahí a ver, sí. Es la utilización de métodos, por así decirlo, robóticos, en los cuales yo puedo ingresar al cuerpo de la persona que quiero estudiar sin tener que afectar su integridad. ¿No? Bien, o sea, es una definición o un concepto interesante, no es excluyente de otros, pero sí, cuando ustedes le dicen biotecnología... ¿Es utilizar la tecnología con fines médicos? No solamente si con fines médicos, pueden ser con otros fines, porque por ejemplo en el área de ciencias agrarias, por ejemplo, todo lo que es la manipulación genética de plantas, eso también son avances biotecnológicos, o sea, es todo lo que tiene que ver es aplicar técnicas para producir mejoras en el ámbito de las ciencias biológicas y de las ciencias médicas. Muy bien. Entonces, ahora, la biotecnología, y con esto ya nos vamos medio metiendo a la unidad 2. Si yo les preguntara
¿la biotecnología es buena o es mala? Es buena, pero justamente Depende cómo se utiliza. Depende es del la que fin con tiene que que se poner use. el límite para que no sea excesivo, digamos. Bien, entonces tanto Shirley como Iván han estado de acuerdo, o sea, no es ni buena ni mala, todo depende de la aplicación, o sea, la biotecnología ayuda, pero tiene que tener algunos límites, y esos límites los debería también poner el científico, pero como muchas veces no se hace, cuando el científico no pone los límites, lo tienen que poner los bioeticistas o la gente que estudia bioética. Muy bien. Entonces, en la unidad 2 se llama técnica, ética y salud. Es decir, son como los 3 pilares que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sobre ética, ustedes saben mucho más que nosotros porque ustedes han cursado toda una materia con el doctor Olais y Bermúdez, que es ética. Entonces, me interesaría si alguno se acuerda o puede decir cuál es la definición de ética, que hay más de una definición. Yo en el teórico que les subí, les he puesto las dos de las definiciones que salen en la Real Academia Española del 2020, pero puede haber más definiciones y no sé cuál usaron ustedes el año pasado cuando cursaron ética. Yo lo que me acuerdo es que es una ciencia, un área que estudia la conducta humana y trata de determinar qué está bien y qué está mal para la mayor cantidad de personas. Muy bien, Iván. Y también estaba acá, había escrito Micaela, conjunto de normas o reglas que tratan de guiar el comportamiento humano o conducta. Belén dice moral y comportamiento. Entonces, si uno sabe la definición de ética, la que diste Iván o la que ha dicho Micaela, uno cuando se acuerda de la definición de bioética, dice la bioética es una rama de la ética, porque a la definición que ha dado Micaela, que ahí está escrita, conjunto de normas o reglas que tratan de guiar el comportamiento humano o conducta, nosotros en la de bioética decimos el comportamiento-conducta en el área de la medicina y de las ciencias biológicas, ¿no? Y agregamos, bueno, a la luz de normas o reglas, pero está perfecto, muy bien. Entonces, ustedes de ética, la definición la saben y han tenido toda una materia de ética. Lo que me interesa ahora preguntarles es, a la ética, ¿qué le interesa del comportamiento humano? Por ejemplo, de un médico. ¿Le interesa las acciones del médico? ¿Le interesan los fines de un acto? ¿En qué se va a fijar cuando uno habla, es un acto moralmente lícito que está realizando este médico? Este acto médico es ético. ¿En qué es lo que se va a fijar? ¿Qué es lo que más le interesa a la ética? Se cumple con los principios. Esos serían los principios en la bioética. Claro, a ver, ¿cómo lo podrías explicar un poquito más? No sé si sos Sí, Belén. doctora. Sí, soy la doctora. Y lo que primero se fijaría es si con esa acción que estamos realizando le estamos ayudando o no al paciente, o sea, si es mejor de lo que ya está, que eso sería el de beneficencia. Después el de no maleficencia, si con esto le va a producir o no mayor daño. El de autonomía, si estamos respetando que si el paciente está de acuerdo o no con esto. Pero, a ver, es lo que usted decía también, no puede ser todo charlado. Hay cosas que sí se deben como intentar proponerlas más. Y me estaría faltando uno. Pero te estás ya, Belén, adelantando a la clase el lunes, buenísimo. Has dado un salto así a la unidad 3, buenísimo. Ya lo vamos a ver, es beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Bueno, y justicia me faltó. Pero bueno. Pero vos, sí, Belén, te escuchamos. Sí, no, ese era básicamente. Sí, vos, o sea, te metiste directo a lo que es la bioética, porque yo dije cómo uno valora éticamente un acto de un médico. Está bien, vos, yo quería orientarlos para otro lado. O sea, en general la ética, ¿qué le interesa? ¿Plantearse el fin de un acto o plantearse cómo se va a realizar ese acto? La moralidad de los actos. La moralidad de los actos, pero a la ética
la ética trata sobre los fines de un acto. Les voy a Para poner que el un acto, caso. Sí, para que el Facundo. acto sea, para que el fin sea bueno, todo el acto tiene que ser bueno. O sea, el fin no justifica los medios. A eso. Claro, eso lo vamos a ver muy bien. Eso lo vamos a ver también en otras unidades cuando hablemos de la moralidad de un acto o no, que no solamente interesa el fin, sino los medios que se usan. El caso, por ejemplo, si uno dice, matar a un ser humano, ¿es bueno o es malo? O, por ejemplo, acosar laboralmente a una persona, ¿es bueno o malo? ¿Ustedes qué dirían? El acoso laboral, por ejemplo. Es malo. Es malo. Entonces, el fin que tiene el acoso laboral es malo. Entonces, si el fin que se persigue es malo, el acto, por supuesto, no es éticamente moral. Pero recién mencionaron, el fin no justifica los medios. Porque yo, por ejemplo, si les digo, a ver, salvar la vida de un paciente, a ver, ¿cómo se puede poner? Hacer un tratamiento experimental en un ser humano, o se los vamos a poner de otra manera. Curar a una persona con Parkinson, ¿es bueno o es malo? Tener como finalidad curar al paciente que está frente mío y que tiene Parkinson, ¿es bueno o es malo ese fin? Es bueno. Es bueno. Es bueno, muy bien. Entonces, el fin es bueno. Curar a esa persona éticamente es bueno. Pero si yo para eso lo tengo que someter a una serie de procedimientos experimentales y tengo que hacerlo viajar a China y tengo que invertir en ese traslado el dinero que tiene el ministerio de tal provincia, en realidad para comprar vacunas para todos, para todo el plan de vacunación oficial. Esos medios que yo uso, ¿son proporcionados, son desproporcionados? Esos medios, el fin está justificando los medios que yo deje en bancarrota ese Ministerio de Salud. No, no son buenos. Si se lo quiere pagar él, que se lo pague, lo llevamos y le hacemos los estudios. Claro, o sea, pero si, bueno, que ahí nos estamos metiendo con lo que es el principio de justicia, pero si yo tengo que dejar a toda una provincia sin vacunas para el plan vacunatorio, para los niños, etcétera, para trasladar a una persona para un tratamiento experimental, ¿esos medios son proporcionados, son desproporcionados? Desproporcionado. Son desproporcionados. De todas maneras, está bueno que no hayan contestado simultáneamente todos, espero que estén escuchando, pero está bueno que no hayan contestado todos al mismo tiempo porque son dilemas y son planteos que se hacen y que a veces requieren de la reunión de comités de bioética, donde mucha gente formada tiene que decir si es justo o no hacer tal acción o tal otra acción. Pero bueno, nos hemos ido para otras unidades. Yo lo que quería hacer hincapié es que la ética, que ustedes ya lo han definido muy bien, versa sobre los fines, es decir, si el fin es bueno, eso es ético. Y por eso hay una frase que sale en el apunte, y que yo también se las he dejado en el PowerPoint, que decía Aristóteles, y que la vamos como a, pobre Aristóteles nos va a estar, pero lo vamos a simplificar. O sea, Aristóteles decía que la prudencia no permite que uno analice los medios para obtener un mal fin. Es decir, si el fin es malo, ni siquiera hay que analizar las acciones que habría que hacer para llegar a ese fin. La tortura es algo malo y yo puedo ser un excelente técnico en torturas, pero éticamente, o sea, el acto es malo porque ya el fin es malo. Y acá metemos otro término y que es fundamental, que es la técnica. La técnica no tiene nada que ver con la ética. La idea es que la técnica siempre vaya de la mano de la ética. Entonces, eso es importante porque después, cuando desarrollemos otras unidades, sobre todo cuando uno habla de medicina reproductiva, ustedes van a ver que uno habla mucho de técnicas reproductivas
y no de medicina reproductiva, que son como dos mundos distintos. Entonces, para volver al eje, los médicos no tenemos que ser solamente buenos técnicos de la medicina, sino que tenemos que ser buenos profesionales. Entonces, la técnica, ¿alguno me podría definir qué es la técnica en general? Hay muchas definiciones y lo pueden decir con sus palabras. Pueden ser como ¿Cómo los se realiza procesos, acertación o no? ¿Bien? Perdón, o Ana Paula. que puede ser como los procesos para llegar o lograr una acción en concreto. Bien, perfecto, lo has dicho muy bien, es decir, es el uso de procedimientos o de instrumentos para lograr un fin concreto. Entonces, si uno es cirujano, no sé cuántos de ustedes van a ser cirujanos, es importante que tengan una buena técnica quirúrgica. Todos me tendrían que haber gritado sí. O sea, el que va a ser cirujano es fundamental que tenga, por eso no todos pueden ser cirujanos y yo nunca podría haber sido cirujana. O sea, porque hay que tener una manualidad determinada y ciertas habilidades que no todos tenemos para poder ser cirujano. Es decir, el que quiere ser un buen cirujano tiene que tener muy buena técnica quirúrgica, pero no solamente tiene que ser un técnico, porque yo puedo ser un excelente neurocirujano y tener mucha técnica, pero lo que primero yo tengo que discernir ante un paciente que es si ese paciente tiene que ser operado o no. Entonces, yo puedo tener mucha técnica, pero si yo sé que la sobrevida de ese paciente es de 24 horas, no es ético yo aplicar mi técnica porque el fin no es bueno. Ya después entramos a otras unidades. Hay un libro de un cirujano inglés que se llama Ante todo no hagas daño, un neurocirujano. Si lo quieren leer, habla de eso. ¿Cómo se llama, Facundo? Ante todo no hagas daño. No me acuerdo el nombre del cirujano. Ajá, no, pero lo googleamos, ahora se googlea todo. Ante todo no hagas daño. Bien. Entonces, a lo que voy es que es muy importante, gracias Facundo, diferenciar lo que es la ética de lo que es la técnica. Que la técnica siempre tiene que ir de la mano de la ética, pero no siempre es así. Entonces, la técnica es el utilizar instrumentos o protocolos o procedimientos para lograr un objetivo determinado. ¿Cuándo surge la ética en la historia de la humanidad? En el teórico, o bueno, a lo mejor lo han leído en el apunte, pero ¿es la técnica surge en la humanidad recientemente como la bioética o es algo que está desde hace mucho tiempo en la humanidad? ¿Desde cuándo, Iván? Desde hace mucho. Entonces hay 4 eras dentro de la técnica que uno describe. La primera técnica fue ya en la época de la caza y de la pesca, cuando el hombre dijo, bueno, con las manos solo no logro algo, y entonces surgen los palos, las flechas, digamos, el hacha, etc. Es decir, todo instrumento que sirva para un fin determinado, eso ya es técnica. Entonces, tenemos una primera etapa, que es la más primitiva, en la época de la caza y de la pesca. Después surge otra era, que es en la época, que es la era que es agrícola, pastoril, donde el hombre ya se asienta y ya empieza a tener pico, pala, etcétera, o sea, sigue teniendo otros instrumentos rudimentarios de por sí, pero que le ayudan a su objetivo. Después, con todo lo que es en la época moderna y la aparición de la máquina, etcétera, etcétera, surge la técnica industrial. Surge todo lo que uno realmente ve, ¿no? A partir de la máquina de vapor surge la imprenta, surgen los autos, surgen los aviones, etcétera, etcétera. Y la última era dentro de la técnica es la tecnológica, que es donde nosotros estamos inmersos. Entonces, la tecnología, nuevamente, ¿es buena o mala? No es ni buena ni mala, todo depende del uso que uno haga. Pero a veces uno está como muy inmerso en los avances tecnológicos y sobre todo dentro de lo que es la biomedicina,
se va avanzando de manera muy acelerada. Entonces, primero se va avanzando con la parte técnica, después el hombre se plantea ante los desastres que aparecen, bueno, ¿esto es ético o no realizarlo? Y al final después vienen los juristas y los abogados con la doctora Berti García, y entonces dicen, bueno, hay una ley que poner o que no poner, es bueno esto reglamentarlo, no reglamentarlo, normatizarlo, no normatizarlo. Eso que uno ve en la historia de la humanidad y que se sigue repitiendo debería no hacerse en ese orden. El biotecnólogo, y yo se los digo como persona que yo trabajo en CONICET, con biología molecular, etcétera, que ahora está tan de moda la edición de genes con el CRISPR, etcétera, etcétera. Una becaria mía lo hizo en Estados Unidos, pero uno dice, no es lo mismo modificar el gen de una célula tumoral que modificar el gen de un embrión humano, que ya se ha hecho. Entonces, en esa vorágine de la biotecnología, muchas veces los científicos no se plantean si es ético o no, y el planteo debería ser antes de aplicar la técnica, uno se debería sentar y decir, ¿es ético este fin? ¿Ayuda a mejorar al hombre o es indistinto o va a ayudar a que involucione el ser humano? Entonces, la ética versa sobre fines, en cambio la técnica versa sobre los procedimientos. Por eso que Aristóteles decía que en realidad hay ciertas situaciones en las cuales no tiene sentido discernir si es bueno o malo el procedimiento porque el fin es malo. Entonces, acosar a una persona laboralmente, la tortura, ¿es algo bueno? No, el fin siempre es malo. Y por lo tanto no tiene sentido ponerse a ver si técnicamente estamos en presencia del mejor acosador laboral. Es decir, es como que no, desde el punto de vista moral, no hay que ponerse a discernir eso. ¿Y por qué yo se los digo? Porque ustedes cuando hagan cada uno su especialidad y cuando estén ejerciendo, y cuando sean residentes, la mayoría, se van a dar cuenta, porque a mí me lo dicen los residentes, que uno se vuelve un ejecutor de órdenes que vienen del jefe de servicio, del director del hospital, y uno no se plantea si está bien o si está mal. Entonces, hay que seguir haciéndole soporte vital a tal persona, hay que seguir con el suero, hay que seguir con la hidratación, con la alimentación enteral, etcétera, y uno se vuelve como un instrumento dentro de esa cadena, y uno técnicamente puede ser el mejor residente, pero no siempre uno lo que está haciendo es éticamente moral. Y lo peor es que a veces en el sistema verticalista en el que estamos inmersos, muchas veces, y estoy hablando de ciertas residencias, uno muchas veces ni se anima a objetar lo que está diciendo el jefe del servicio. Entonces, esperemos que cuando ustedes estén en la residencia, eso se vaya, que no les falta tanto, pero que se vaya renovando, o si hay más personas que se plantean, más residentes que se plantean, ¿es ético esto o no?, se pueda cambiar un poco la práctica médica. Entonces, no es lo mismo ser un buen técnico como residente de cirugía que ser un buen cirujano, que por supuesto tenemos que ser o tienen que ser muy buenos técnicos quirúrgicamente. Entonces, esa es la diferencia más importante que nosotros queremos recalcarle entre lo que es la técnica y entre lo que es la ética. ¿Preguntas con respecto a eso? Después ahora, con toda esta explicación, cuando ustedes vean el PowerPoint, donde está lo básico, van a entender por qué está puesto lo que les hemos colocado ahí. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, Doc, o sea, no sé si es tan importante, pero ¿se analiza la técnica o se estudia la técnica después de corroborar que el fin es bueno o no importa eso? En realidad ese debería ser el orden cronológico. Por ejemplo, antes de haber editado los embriones humanos, que lo hizo una persona, porque a nivel mundial hay un principio que después vamos a ver que se llama precautorio, donde no se puede investigar con embriones de más de 14 días,
antes de haber modificado esos embriones, ese investigador debería haber dicho, ¿es ético hacerlo? La clonación humana, que después lo vamos a ver en una unidad, es algo que ya hay una publicación de clonación humana. Ahora, ¿era ético hacer clonación humana? O sea, el fin era bueno. Después vamos a ver que la clonación reproductiva, nadie en el mundo está de acuerdo con una clonación humana reproductiva, pero alguien lo podría haber hecho. Entonces, todo avance biotecnológico, lo que primero habría que hacer antes de ver de qué manera lo hago mejor y técnicamente soy más perfecto, uno se tiene que plantear, ¿el fin es bueno o no? Nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, con un dilema actual de la bioética, que es el tema de la eutanasia. Antes de decir, a ver, yo tengo la mejor técnica para inyectarle el cloruro de potasio o esto al paciente para producirle el paro cardiorrespiratorio. Yo voy a ser el mejor técnico, voy a ver la manera más rápida, que sea más económica, etcétera. O sea, yo lo analizo técnicamente, pero primero yo tengo que decir, ¿es ético matar a alguien activamente o pasivamente? Entonces, eso lo vamos a ver en la unidad de fin de la vida. Pero el planteo que uno debería hacer, lo correcto cronológicamente, es decir, el acto, el fin es bueno. Si el fin es malo, ¿para qué me voy a pasar una vida a lo mejor especializándome en la técnica? No sé si les queda claro eso. Y uno es, por ejemplo, el tema de eutanasia, que es un dilema y lo vamos a ver. Pero el planteo siempre debería ser en lo biotecnológico y en lo médico, pero lo vemos mucho más en la biotecnología, que se avanza muchísimo. Yo voy a hacer, por ejemplo, la simbiosis de rata con ser humano, que alguno lo ha hecho. ¿Qué fin persigue? ¿Tiene algún fin bueno? ¿O yo quiero demostrar que técnicamente soy el mejor en eso? Entonces, técnicamente se va avanzando mucho y acá aparece como una asimetría, y éticamente los planteos vienen después y no debería ser así. Hay un tema que también yo quiero hacerles ver con respecto a la técnica. Lo que más importa a un técnico puro es la eficacia de lo que está haciendo. Entonces, en cambio, cuando uno está analizando éticamente algo, uno quiere saber si produce un bien o produce un mal. Entonces, la eficacia es algo que nosotros lo vemos mucho en biotecnología y que lamentablemente a veces se ve en el área también de la medicina. Pero ustedes tengan muy en claro que no existe principio bioético de eficacia. La eficacia no es un principio bioético. La eficacia es una característica que busca la técnica pura. Pero les vuelvo a decir, o sea, ser un buen técnico, de acuerdo a qué es importante. O sea, un buen cirujano, si no tiene una buena técnica quirúrgica, no es un buen cirujano. Pero lo que tiene que buscar no es solamente la técnica y la eficacia en lo que está haciendo, sino plantearse, y es el caso que yo les puse. Si el paciente tiene una sobrevida de 24 horas, ¿qué necesidad tengo de someterlo a una cirugía que técnicamente puede ser perfecta si sé que no le va a mejorar la expectativa de vida? Entonces, la eficacia es algo propio y es lo que busca la técnica. Y hay ciertos debates que se han dado en algunos momentos, sobre todo en el área de medicina reproductiva, que después lo vamos a ver con lo que es la congelación de embriones humanos. ¿Es ético? ¿No es ético? Y muchas veces la gente que está de acuerdo en congelar embriones humanos, el argumento, cuando uno les pregunta, les va a decir, es lograr mayor eficacia en la técnica reproductiva. Entonces, es un argumento válido técnicamente, lo cual no quiere decir que éticamente sea válido. Ya después nos vamos a meter en eso, pero es importante que ustedes tengan las bases. Entonces, técnica tiene que ver con eficacia. Ética tiene que ver con la bondad o no del fin. Si el fin es bueno, si el fin es malo. Hay personas que dicen, bueno, después lo van a ver bien la semana que viene, que el hombre no puede saber lo que es bueno o lo que es malo. Y hay algunos filósofos que dicen lo que es bueno, lo que le causa placer a una persona,
eso es bueno. Entonces, bueno, esas son corrientes utilitaristas que después vamos a ver, pero yo les pongo un pequeño ejemplo. Si uno a un niño le dice, vamos a ir a que te pongan una vacuna, el niño no va a querer, para él no es bueno. Pero no siempre uno puede saber lo que es bueno para uno, sobre todo en determinadas etapas de la vida, ¿no? Entonces, el hecho de que para ese niño le cause displacer colocarse la vacuna, cuando uno es el padre y está viendo a largo plazo, uno dice, no, el fin es bueno, el medio le puede, la acción le puede producir displacer, pero no siempre las personas en determinadas condiciones podemos saber siempre lo que es bueno o lo que es malo para cada uno, pero eso lo vamos a ver después. Entonces me interesaba que ustedes tuvieran bien el concepto de la técnica, que va así pegadito a lo que es la eficacia. En cualquier área que hablemos de un buen técnico, es alguien que es eficaz, o sea que es como una maquinita, hace las cosas perfectas y cuanto más eficaz y cuanto gasta menos, es mejor. Pero eso muchas veces está muy alejado de lo que es ético o no realizar. Ese sería, digamos, un punto que yo quería ver. Sobre ética y sobre técnica, ¿tienen alguna duda o les ha quedado relativamente claro el concepto? Profesora, quería preguntar algo. En el caso de los planteamientos éticos, cuando se hace alguna investigación, por ejemplo, en una universidad hay un comité ético que plantea si es que la investigación se puede o no se puede realizar, pero en el caso de las industrias o en el sistema privado, también se somete a ese tipo de análisis al momento de querer hacer algún tipo de investigación. Sí, eso hay una unidad que vamos a ver, Cristian, que es investigación en seres humanos y que eso está muy reglamentado, ya sea de la parte estatal de una universidad o de la parte privada, tiene que pasar por un comité de ética en investigación, que no es lo mismo que los comités de bioética hospitalarios, y tiene que cumplir con un montón de requisitos. Si no, esa persona o ese laboratorio no lo va a poder publicar nunca, porque lo primero que a uno le piden, o patentar, cuando uno quiere patentar un descubrimiento, quiere publicar alguna investigación, es el aval de un de ética en investigación. Inclusive si uno investiga con animales, existe lo que se llama el CICUAL, que es el Comité de Investigaciones en Animales, y que uno tiene que primero, antes de empezar a hacer el proyecto, pasar por ese comité y que son sumamente estrictos. Eso es en todas partes del mundo. Es decir, antes, por ejemplo, uno podía experimentar con 50 animales. Hoy en día eso es totalmente antiético. Es decir, uno tiene que tener grupos experimentales de 6 a 8 individuos en cada grupo experimental, etc. Eso está afortunadamente muy reglamentado. No porque a muchas industrias les guste, sino porque después no lo pueden patentar o no lo pueden publicar. Entonces es como que no tiene sentido hacer una investigación que uno no la va a poder publicar o patentar. ¿Te quedó claro, Cristian? Sí, muy claro, muchas gracias. Bien, eso después lo vamos a ir viendo en otras unidades, muy bien. Entonces, sobre ética y ética, eso es lo que, sobre técnica, perdón, y ética era lo que yo quería compartir. Y hay un tercer punto en la unidad 2 que es sumamente importante y que es el término salud. Salud, si yo les pregunto qué definición les han dado a ustedes durante la carrera, lo más probable es que me den la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es del año 46, que es la que todos hemos aprendido y que desde el año 47 los médicos venimos, bueno, yo en el 47 no, pero todos los médicos que han estudiado a partir del año 47 han estudiado la definición de salud de la OMS. Hay muchas definiciones de salud. Yo en el PowerPoint les he dado, aparte de la OMS, otras dos definiciones. Una que es la de Pardo y otra que es una definición clásica, que tiene que ver más con la etimología de la palabra.
A nosotros la que nos interesa es que ustedes sepan la de la OMS, que como la hemos repetido tantos los estudiantes de medicina, yo creo que es una definición que la sabemos. La pueden decir a veces con alguna palabra distinta, pero es como pregunta de global, de final, de todo. ¿Por qué? Porque no nos interesa que ustedes la repitan como un loro, sino que aprendan a ver que puede tener ciertas críticas, aunque siga siendo la que está universalizada. Entonces, la definición de salud de la OMS es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de lesión o enfermedad. Algunas definiciones no ponen la ausencia de lesión, es decir, ahí ustedes pueden agregarlo o no, decirlo tal cual nosotros se los hemos dado, o, por ejemplo, o ausencia de enfermedad y no ponen lesión. Ahora, ahí hay una palabra que, bueno, hay varias partes que hacen cierto ruido y que hay ciertas personas dentro de la bioética que no estamos totalmente de acuerdo con esa definición. Entonces, cuando uno critica algo, tiene que dar una opción, porque criticar por criticar no edifica nada. Entonces, cuando ustedes critiquen algo, tienen que dar alguna alternativa. No es para que ustedes a partir de bioética salgan diciendo la otra definición, pero a nosotros, les vuelvo a decir, lo que nos interesa es que ustedes reflexionen y no que seamos buenos técnicos médicos, sino que seamos buenos profesionales dentro de la medicina. Una definición de por sí tiene que ser abarcativa. Entonces, cuando uno habla, hay una crítica que hacen varios bioeticistas, y entre ellos el doctor Massini Correa, que es un abogado que especializó en filosofía del derecho, que era el titular de esta cátedra, y que al menos hay 4 críticas que uno le puede hacer. Entonces, uno puede decir que es subjetiva, que es utópica, que es vacía, que es vaga, que es totalitaria. Hay varias críticas. Nosotros nos vamos a detener en algunas y vamos a fundamentar por qué. El término bienestar, todos podemos tener una noción de lo que es el bienestar para una persona, porque vamos a coincidir. Yo creo que si les hiciera escribir a los 68 que están, que entienden por bienestar, todos coincidiríamos en algunos aspectos básicos. O sea, el bienestar para una persona va de la mano con que esa persona tenga acceso a una vivienda digna, alimentación, educación. O sea, vamos a decir, una persona tiene bienestar cuando cumple con ciertas necesidades básicas. Pero el bienestar es muy subjetivo, porque lo que puede ser bienestar para unos, para otros no. Para alguien subir el Cerro Arco corriendo le puede causar el mayor bienestar posible, y para otras personas se pueden preinfartar cuando están por la mitad del ascenso en el Cerro Arco, ¿no? Entonces, el tema de lo que es el bienestar para cada uno es algo subjetivo, por empezar. Al decir que es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, lo social, o sea, si uno dice es el completo estado de bienestar, primero que es subjetivo, físico, psíquico y social, es totalitario o potencialmente totalitario, porque no estamos diciendo es el estado de bienestar, es el completo o es el total estado de bienestar físico, psíquico y social. Por lo cual, creemos que podríamos tener instantes de salud, porque socialmente, no sé, si yo pasé y rápido en el auto y me tocó bocina 1, o con toda la crisis mundial social que estamos viviendo, con toda la pandemia, un completo bienestar social, viendo los índices de pobreza, etcétera, etcétera, es como difícil, ¿no? Abstraerse de la realidad social. Entonces, es algo que uno lo puede definir como utópico. Cuando les preguntamos qué es utopía, empiezan a dar definiciones de lo más variadas, sobre todo en los exámenes orales. Entonces, la utopía es
algo que es irrealizable de acuerdo a las circunstancias que hay en una época determinada. Si yo digo hoy, mañana no va a existir la pobreza en Argentina, eso es algo utópico, que ojalá que en el 2030 no sea una realidad, no sea una utopía, por ejemplo. Pero entonces la utopía es una situación irrealizable de acuerdo a las circunstancias en las que uno se encuentra en ese momento. Entonces, el completo... Pero puede ser que también la utopía esté relacionado con lo ideal, al margen de irrealizable. Sí, es lo ideal y lo claro, porque por ejemplo uno dice es un amor utópico, el que tenía, claro, es un amor como idealizado. Lo que pasa es que lo que uno generalmente la utopía... Sí, perdón. No, disculpe usted. No, digo que hay cosas que son irrealizables, que no son utópicas, porque no tienen el factor ideal ese. Uno busca algo bueno en lo utópico. ¿O no? Ah, mira, buen planteo el que nos has hecho, no me lo había planteado. Lo utópico no solamente está buscando uno lo irrealizable, no, porque yo podría decir, mañana vamos a matar a todos los niños menores de 10 años en la provincia, no es algo ideal y es una utopía, porque mañana no podríamos, o sea, no sería técnicamente posible realizarlo mañana, ¿entendés? Entonces, creo, pero por ahí lo podemos leer más en profundidad, que si te tengo que contestar ahora, no siempre la utopía va de la mano con algo bueno. Puede ser algo utópico, que es algo irrealizable, pero que es algo que tiene un fin malo. Pero lo estoy diciendo así fuera de off the record, digamos. Si querés, o sea, para la próxima o después por mail te contesto, lo buscamos más, y porque nunca me lo había planteado, Iván. Entonces, la utopía es algo irrealizable de acuerdo a las circunstancias que existen en ese momento. Bueno o malo, eso lo podemos dejar entre paréntesis. Generalmente bueno, como en este caso, porque nos encantaría estar totalmente bien física, psíquica y socialmente, sobre todo social. Pero es utópico porque tendríamos momentos de salud, pero no podríamos tener un estado de salud, algo permanente. Es vacío, ¿por qué? Porque ninguna persona podría estar incluido en esa definición. Es como dar una definición del ser humano. El ser humano es el ser viviente que tiene 46 cromosomas y mide 4 metros. Es algo, digamos, vago, porque no vamos a tener ningún ser humano dentro de esa definición. Ningún ser humano mide 4 metros. Yo, cuando quiero definir algo, puedo decir lo que se me antoja, ¿no? Lo que hay que ver es si es coherente o no lo que estoy diciendo. Entonces, cuando uno dice una definición vacía, quiere decir que no hay ningún ejemplo, ningún ser humano que pueda estar dentro de esa definición. Es subjetiva porque bienestar es algo, o un estado de también que es vaga, es justamente por eso, porque bienestar al ser subjetivo no es algo preciso, y una definición tiene que incluir a todos los individuos. Si estamos definiendo personas sanas, deben estar en esa definición incluidos todos los seres humanos. Y es totalitaria o potencialmente totalitaria porque estoy diciendo es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Entonces, esa definición que existe desde el año 46 y que no se ha modificado, o por lo menos no se ha modificado porque cuando se legisla y cuando se ha legislado, por ejemplo, el aborto en Argentina, la definición de salud que se ha utilizado es la de la OMS, como en el resto de las leyes que tienen que ver con temas biomédicos. Entonces, pero no es una definición perfecta, porque al menos uno puede decir que es vaga, que es utópica, que es subjetiva, que es vacía, que es totalitaria. Entonces, hay otra definición que es superadora, que es que ustedes la conozcan, porque hay varios autores que están de acuerdo con esa otra definición, por más que no sea popular y no esté difundida, pero que es más realista. Esa definición yo se las he colocado en el PowerPoint, pero a veces ustedes no se acuerdan de la definición exactamente, y a nosotros lo que nos interesa es que ustedes la sepan explicar. Entonces, la definición, como nosotros se las hemos colocado, es
es el estado corporal, porque empiezan, es el estado de bienestar. Y justamente la palabra que hay que sacar y la que más uno critica es la palabra bienestar. Entonces no podemos redefinirlo superando a la definición de la OMS, volviendo a utilizar la palabra bienestar. Entonces ustedes si la razonan y la dicen con sus palabras, está bien. Es el estado corporal, en vez de decir corporal pueden decir físico, psicológico y espiritual, que no solo al hombre le permite la vida biológica, sino desarrollar, yo se las estoy leyendo la que yo les he puesto y después les doy una más sintética. Estado corporal, psicológico y espiritual, que no solo nos permite la vida biológica, sino además desarrollar aquellas actividades que hacen a nuestro perfeccionamiento y satisfacción propio del ser humano, como es el estudio, aunque muchas veces el estudio, uno está rabiando, el trabajo, la amistad, la diversión, la familia, desarrollar el arte, la política, el deporte, etc. Esa es una definición muy larga, pero ustedes la pueden sintetizar de la siguiente manera. Es el estado físico, psíquico y espiritual que al hombre le permite realizar las actividades biológicas básicas y las propias del ser humano que no tienen los otros animales. ¿Qué dos características tenemos los seres humanos que tiene un mono, por ejemplo, o un perro? ¿Qué es lo que tiene el ser humano que no tiene un perro? La razón. La razón, muy bien. ¿Y cuál otra? Inteligencia y voluntad. Muy bien. Entonces la razón, la inteligencia y la voluntad. Porque uno, por ejemplo, puede adiestrar a un perro, pero un perro está adiestrado. Entonces, todas las actividades biológicas básicas son las mismas que va a cumplir un perro, un gato, un caballo. O sea, tenemos estados de vigilia, de somnolencia, comemos, nos reproducimos y morimos. Pero todas las actividades, unas les detallé, el estudiar, un animal no racional no puede estudiar, todo lo que tenga que ver con la voluntad, el hacer un deporte, el desarrollar arte, todo lo que tenga que ver con lo que se llaman los bienes humanos y que no tienen los animales no racionales, todo eso cuando nosotros lo podemos hacer quiere decir que somos personas sanas. Entonces, no hace falta que ustedes estudien de memoria la definición más larga que yo les puse en el PowerPoint, pero con que ustedes digan, es el estado, bienestar es la mala palabra, ¿sí? Esa no va. Es el estado físico, psicológico y si quieren agregar el espiritual, si no es el estado físico y psicológico, que le permite al hombre desarrollar las actividades biológicas básicas y las propias del ser humano, y entonces ustedes se acuerdan que no lo hace falta que lo digan, las que provienen de la razón y de la voluntad, y les vamos a decir cuáles son actividades propias del ser humano, el trabajar, el desarrollar la amistad, el estudiar, el hacer deporte, el poder disfrutar de etcétera, etcétera. Entonces, no hace falta que ustedes se lo aprendan de memoria, sino que ustedes lo sepan explicar y sepan cuál es la crítica que uno le hace a la definición de la OMS y cuál es la superadora. Eso con respecto a lo que es la definición superadora de salud. Otro tema también que está en la unidad 2 y que nosotros otras veces no hemos entrado mucho y que después probablemente con la doctora Berti García también tengamos algún comentario más adelante en otras unidades, es lo que es el derecho a la salud. ¿A ustedes les parece que todos los seres humanos tenemos derecho a la salud? Deberían haber gritado todos, sí. Sí. No sé por qué el silencio, a lo mejor se están tomando un café o se han desconectado, digamos, mentalmente de la clase, pero el derecho a la salud es un bien, es un derecho humano y básico, es un bien fundamental. Entonces, todos los seres humanos tenemos derecho a la salud y yo en el PowerPoint les he colocado que inclusive tenemos a nivel internacional la Declaración de los Derechos Humanos.
La Declaración de los Derechos Humanos, ¿alguno se acuerda de qué año es? ¿O cuándo surge históricamente la Declaración de Derechos Humanos? En el juicio de Nuremberg, ¿no fue? Surge después, o sea, pero surge muy bien después del juicio de Nuremberg, del Código de Nuremberg y de la Segunda Guerra Mundial. Es del año 48. Entonces, la Declaración de los Derechos Humanos, que sigue en vigencia, es del año 48 y yo en el PowerPoint se los he colocado que hay un artículo que es el 25 que no nos interesa que se acuerden, que es el artículo 25, pero nos parece importante que por lo menos alguna vez lo lean, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, ahí ponen bienestar, pero lo que nos interesa es que que sepan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todas las personas tenemos derecho a la salud. Y si nos vamos a Argentina, porque nos interesa que sepamos también en Argentina cómo se bajan las normas, en la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional, la que tenemos es del año 94, hay 2 artículos que inclusive en el apunte que les pusimos figuran, que es el artículo 41 y el artículo 42, que tampoco nos interesa que ustedes se sepan todo el artículo 41 y todo el artículo 42, pero que en el artículo 42 dice, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud. Y en el 41 dice, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. No se los vamos a pedir ni en esta unidad, ni el 41 ni el 42, pero sí nos interesa que ustedes sepan que es un derecho que está protegido por nuestra Constitución. Entonces, todas las personas tenemos derecho a la salud. Y el derecho a la salud es un derecho social, y ahí no vamos a entrar mucho en detalle, que el doctor Mazzini hablaba muchísimo y sumamente bien al respecto, pero los derechos sociales, y acá estoy viendo a ver si la doctora Berti García pone cara de que estoy diciendo una barbaridad, si no después lo vamos a rectificar. Los derechos sociales, el derecho a la salud es como el derecho a la educación, a diferencia, esto también lo decía el doctor Mazzini en sus teóricos, a lo que son los derechos civiles. Entonces, en el PowerPoint yo les he colocado que me parece que es importante que uno lo sepa, cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que se cumpla el derecho a la salud. Y les hemos colocado 4. Es decir, yo puedo tener derecho a la salud, y ahora les hago una pregunta, pero ¿ustedes consideran que en Argentina, más allá de lo de la pandemia o no, prepandemia, todos los argentinos tienen acceso o se cumple ese derecho que tiene todo argentino al acceso a la salud? Yo creo que sí, doctora, No. y por eso también... No. A ver. Somos uno de los únicos países que tenemos salud gratuita, y por algo tenemos todas las personas que se vienen de distintos países, tanto Bolivia como Chile, Perú, se vienen muchísima gente acá porque nosotros acá tenemos acceso a la salud y es algo que es revalorable del país, sinceramente. Está bien que tal vez en la parte rural no haya de todo, pero bueno, siempre un centro de salud hay y siempre médicos hay. Entonces, para mí es algo revalorable. El tema... Sí, no estamos poniendo en juicio eso. El tema... sí. El tema en sí no sería tanto el tema del acceso a la salud, sino la calidad a la cual tienen acceso. Porque muchas veces, ya sea que vivan en una área rural, o que vivan en una urbana, si tienen acceso a lo que sería salud, también puede pasar que no tengan los medios necesarios para que esa salud sea una de calidad, digamos, para cubrir las necesidades del paciente. Entonces también está esa otra parte, que puede ser que haya un acceso, pero que no sea la calidad que el paciente necesita o que el médico le puede llegar a dar. Perfecto. Miren, gracias. Las dos opiniones son sumamente valiosas, por eso que en el PowerPoint yo les he colocado las condiciones o las características de los derechos sociales.
La primera característica que no son sencillos de cumplir, y es un poco lo que mencionaron al principio, porque a diferencia de los derechos civiles, por ejemplo, si yo quiero comprar un auto, vender un auto, es algo individual. Un derecho social es muy difícil de cumplir. Argentina, con respecto a otros países limítrofes, hay mucha gente que no existe el derecho a la salud cubierto por el Estado. Y que si uno no tiene una prepaga o una obra social, uno no puede ser atendido. Entonces, esa es una realidad. En nuestro país tenemos dos sistemas de salud. Tenemos el estatal y tenemos el privado. Porque si es todo exclusivamente estatal, tampoco es bueno, que lo vamos a ver también en cuando hablemos de principios dentro de la bioética. Entonces, uno tiene que partir de algo que un derecho social como el derecho a la educación, que está protegido por la Constitución, que está protegido por la Declaración de Derechos Humanos, no es algo desde el principio, por más que fuera el mejor gobierno en el mundo, no es algo sencillo de cumplir. La realización siempre es incompleta porque es prácticamente, y acá podríamos usar utópico, poder llegar con calidad a todas las personas de cualquier país que sea. Y también otra característica es que son de realización progresiva, es decir, que es como que uno nunca está en el tope o en lo óptimo, que siempre se puede ir mejorando, porque en la medicina vamos avanzando, o sea, avanzamos a lo mejor, tenemos tecnologías ahora más sofisticadas, pero que no son accesibles a todas las personas, ¿no? Entonces, es utópico poder decir que el derecho a la salud se cumple con la óptima calidad en todas las personas. Por eso que me pareció interesante colocarles a ustedes dos diapositivas en la unidad 2, una que es las características de los derechos sociales, no son sencillos de cumplir, suponen una prestación positiva sin seguridad del resultado, y también piensen en salud y pensemos en educación, ¿no? Su realización siempre es incompleta, porque sería una utopía pensar que llegamos con una educación, por más que sea muy buena en el país que sea, es imposible decir estamos llegando a todas las personas de ese país, y son de realización progresiva, porque nunca llegamos al máximo, porque siempre se va avanzando, siempre hay nuevas herramientas pedagógicas, etcétera. Entonces, como que uno siempre tiene que tratar de mejorar. Esas serían las características de los derechos sociales. Y las condiciones para poder cumplir el derecho a la salud son 4. Una es la disponibilidad, es decir, para poder llegar a todos, la disponibilidad que es que existan, mencionaron centros de salud, pero que haya más centros de salud y que esos centros de salud estén dispuestos con la mejor tecnología, que haya más mamógrafos, que haya más ecógrafos, que haya más tomógrafos, etcétera. Entonces, para poder cumplir el derecho a la salud, tiene que haber disponibilidad del que me está prestando ese servicio. Tiene que haber accesibilidad, porque hay personas que geográficamente alejadas y que no pueden acceder. Entonces yo a lo mejor a una persona le digo, usted una vez por año se tiene que hacer una mamografía, pero la mujer está en una silla de ruedas y no tiene quien la pueda llevar, y no van a llevar el mamógrafo al domicilio. Tiene que, para que se cumpla el derecho a la salud, una condición es que sea de calidad, aunque sea mínima, pero si no, no se está cumpliendo. O sea, brindar un servicio que no tenga al menos un mínimo de calidad es no estar dando el derecho que esa sociedad necesita. Y hay otra condición, que es una palabra que les cuesta muchísimo, que la pueden escribir, porque después vamos a ver que es un principio de la corriente personalista, que es una condición para que se cumpla el derecho a la salud, que es la subsidiariedad. Esa les cuesta un montonazo, por eso es bueno que la lean y que la escriban. La subsidiariedad o subsidiariedad, ahí se puede sacar la E o no, respecto al derecho a la salud, es que la prestación la debe brindar el Estado o iniciativas privadas con supervisión del Estado. Si bien eso no ocurre en muchos países, como recién comentaron, que no hay una salud estatal,
el principio de subsidiariedad habla de la presencia del Estado y de iniciativas privadas, pero siempre con supervisión del Estado. ¿Qué es lo que ocurre en Argentina? En Argentina tenemos un doble esquema de prestadores de salud. Hay estatales y hay privados. No es lo ideal que solamente sea estatal, porque la iniciativa privada es buena y no hay que sobrecargar, y eso tiene más que ver con recursos sanitarios, no hay que sobrecargar al Estado si los privados pueden tener iniciativas. Los privados tienen que tener un control, porque tampoco cada uno puede hacer en su clínica lo que quiera y como quiera, sino que hay que tener una supervisión del Estado. Otros años no hemos hecho hincapié en esto, pero nos pareció interesante que habláramos un poco más de lo que es derecho a la salud y cuáles son las condiciones para que se cumplan y cuáles son las características de cualquier derecho social, entre los que se encuentra el derecho a la salud. No sé si les quedó claro. Sí. Sí. Bien. Entonces, la salud es importante que ustedes sepan la definición, porque nosotros, el fin de la medicina, ¿cuál es? Preservar la salud de los individuos o devolverle la salud a los pacientes. En realidad, la medicina, si es solamente curativa, es una medicina deficitaria. La medicina del futuro tendría que ser preventiva. Por eso que el fin último de los médicos o de lo que es el sistema de salud es restablecer la salud en el paciente o preservar la salud en el paciente. Y si no sabemos de qué estamos hablando al decir salud, y si no tenemos en claro que es un derecho, pero que es un derecho utópico si uno lo quiere cumplir como cualquier derecho social, porque nunca llegamos al máximo, es como que si esos conceptos no los tenemos claros, después cuando vayamos a ciertos debates sobre dilemas actuales y entramos, digamos, en un terreno que no es firme. Por eso que también les hacemos mucho hincapié en lo que es la técnica con la eficacia, que es muy distinto, un acto médico ético es muy distinto a una técnica médica eficaz. Muchas veces van de la mano y eso es lo ético, pero algunas veces no. Puede ser técnicamente muy eficaz y éticamente ilícito. Entonces, bueno, no sé, Bernardita, si querés hacer algún comentario. Hola, bueno, gracias, Laura. Hola, buenas tardes, chicos. No, re linda la clase, Laura. Y bueno, eso nada más que el tema de salud, después comentarle a los chicos que en otra bolita lo vamos a ampliar, porque justo lo que decían las dos chicas es como ellas comentaban. Una cosa es el acceso y otra el contenido. Lo que se discute a nivel internacional es cuál es el contenido. Cuáles son las prestaciones obligatoriamente que el Estado debe proveer a todos los ciudadanos. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y otra cosita más, que va hoy a la noche, va a estar también en la cátedra virtual el material para la bolita número 3, para que también la puedan ir leyendo y nos juntamos el otro lunes para conversar. La unidad 3 es una de las unidades básicas, porque habla sobre los principios de la bioética. Y nadie puede decir que ha estudiado bioética si no conoce los principios. Entonces, les volvemos a decir, lo ideal para que ustedes aprovechen y para que lleguen al global y se saquen un 10 y no se acuerden nunca más de bioética o ya la tengan promocionada, es que lean el material que les ponemos y puedan tener dudas y nosotros, en base a las dudas, o si no hay dudas, les vamos a hacer hincapié en lo que es importante que ustedes sepan. Si no hay comentarios, los liberamos y nos estaríamos viendo el lunes próximo a las 17 horas. El lunes próximo también les vamos a subir, hasta luego, les vamos a subir el primer trabajo práctico, que se los vamos a subir antes de las 17 horas, por si lo ven y les surge alguna pregunta, también la vemos en la clase de las 17. Así que bueno, están liberados, muy buena semana y nos estaríamos viendo el lunes próximo.
Gracias, Gracias, doctor. doctor. Nos vemos. Gracias. Gracias, profes. Igualmente, gracias.